muy común tratar de hacer una milla corriendo y nunca nadie había superado los 4 minutos, ¿sí? Una milla corriendo y nunca nadie había superado los 4 minutos. Durante miles de años, nadie había imaginado que el cuerpo pudiera aguantar más velocidad y más resistencia que eso. O sea, una milla, un poquito más de 1 kilómetro 600, en 4 minutos nadie, nunca, nadie. Miles de años decían, no sabemos qué pasaría si alguien lo lograra, es imposible. No es difícil, no es complicado, sino que es imposible. Nadie puede correr una milla en menos de 4 minutos. El cuerpo no lo aguantaría, el cuerpo colapsaría y nunca nadie había logrado eso. Eso prácticamente en su tiempo definía el límite del cuerpo humano, esta milla en 4 minutos. Pero el 6 de mayo de 1954, después de que él entrenó muchísimo, intentó superar esos obstáculos, ese límite, ese hito que había en el atletismo, él se presentó a una carrera, ¿sí? Cuando estaba a punto de presentarse, vio que el viento no era favorable, vio que había muchas circunstancias adversas, hacía frío, vio también que estaba un poco húmedo el piso, vio que había mucha competencia y decidió no presentarse. Pero media hora antes, sus amigos lo convencieron y él se presentó. Esto pasó el 6 de mayo del 54. Y ese día él terminó la carrera primero. Cuando los altoparlantes anunciaron, dijeron, bueno, Roger Bannister ha logrado el primer puesto en la carrera de la milla. Y empezó a decirse, ha logrado en el tiempo 3 minutos y estalló la multitud. Él había roto un hito, había roto un límite. Apenas empezó a decir el comentarista 3 minutos y ya no se pudo escuchar nada más. Ya no se pudo escuchar nada. La gente enloqueció y su historia se llenó de gloria. Fue el primer hombre en correr una milla en menos de 4 minutos. 3 minutos 59 segundos 40 centésimas. O sea, 20 centésimas de diferencia. Pero la gente estaba loca. Esto estaba considerado durante su momento como escalar el Everest. Hay más gente que escaló el Everest que gente que corrió una milla en menos de 4 minutos. O sea, fíjense la importancia de esto. Pero todo el mundo empezó a hablar de esta hazaña y 46 días después, el 21 de junio del 54, un australiano, John Landy, lo superó. 46 días de gloria. A los 46 días, John Landy superó a Bannister, un australiano, en 3 minutos 58. 1 segundo, 40 centésimas de diferencia. Y la gente volvió a enloquecer. Imagínense lo que surgió. ¿Cuál idea tiene que surgir? Hay que hacer correr a Bannister contra Landy. Hay que ver quién gana. Entonces, el 7 de agosto del 54 se va a producir la carrera entre ambos. Y el australiano estuvo al frente todo el tiempo, ¿sí? Es una pista circular, ovalada, la pista de atletismo, siempre girando hacia la izquierda, y se presentó a la carrera. Y comenzó Landy, el australiano, adelante, y Bannister detrás, ¿sí? Iba adelante el último que rompió el récord, que superó el récord anterior, y Bannister era el primero en romper el récord, iba detrás. Y iban todo el tiempo, todo el grupo, pero de golpe quedaron ellos dos solos, y el primero, no el primero en la carrera, sino el primero en lograr el récord, Bannister, el británico, esperaba la última vuelta, vieron que era una estrategia, en la última vuelta pongo nitro y lo paso al que viene primero. Entonces venía aguantando la primera vuelta, en la última vuelta, y el australiano también, en la última vuelta aceleró también. Entonces la ventaja se permaneció ahí, y había 5 o 10 metros y estaban ahí, y Bannister decía, no puede ser, me ganó 46 días después y empezó a correr, acá pongo todo el potencial, y Landy hizo lo mismo. Entonces en la última vuelta iban ahí y no se podían acercar. No podían acercarse, iba Landy, el australiano adelante, y era la última vuelta, ya no queda más, ya estaba todo el potencial, ya están resistiendo. Landy, Bannister, los dos hicieron lo mismo. En la última vuelta pusieron toda la energía que no habían puesto hasta el momento, y Landy tenía ventaja, se separó de los demás. El británico no conseguía llegar y la meta ya estaba cerca, ya se veía. Ya había mucho honor, había historia, un hito histórico en juego. Había mucha gloria. Era Australia contra Gran Bretaña. Había mucho en juego. Y la gente ya los veía a punto de llegar y ya empezaban los vítores de un lado del otro y Landy iba adelante. Y a punto de llegar, Landy, el australiano, hace algo que nadie imaginó. Él lideró toda la carrera, estaba a punto de llegar, ya se veía al ritmo que había, quedaban 15 segundos para llegar a la meta. Y justo en esos últimos metros, Landy hace algo inimaginable.
escucha que la multitud explota y Landy hace algo inimaginable. Hace así para ver qué pasó. ¿Y qué pasó? ¿Quién pasó? Bannister lo pasa por afuera, por la derecha. Segundos, está la filmación, el 54 y está la filmación. Faltaban 15 segundos y Landy hizo esto que nadie imaginaba, que nadie esperaba. Y como la gente aplaudió tanto, quiso saber cuánta ventaja que tenía contra el segundo. Bannister venía de este lado y él miró a la izquierda así para ver si lo iba a pasar por adentro. Y cuando gira el cuello, Roger Bannister, el británico, lo supera y gana la carrera. Los tiempos finales son 3:58.8 para Bannister, 3:59.6 para Landy. Menos de un segundo de diferencia. Los titulares de los diarios dijeron, Landy miró hacia atrás. Vos no podés correr bien si miras para atrás. Y fue una fracción de segundo. Él lideró toda la carrera. Él le llevó varios metros de ventaja a todos. Pero hizo esto y eso le costó la gloria a Landy. Y hay reglas esenciales en cada deporte y una para el corredor es nunca mirar atrás. Porque si miras para atrás perdés energía, perdés velocidad. Entonces nunca para atrás. Hay un solo lugar donde tiene que mirar el corredor, hacia adelante. Siempre hacia adelante, sea al piso, sea más adelante, pero siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Y en Filipenses 3, Pablo estuvo animando a la iglesia a no mirar hacia atrás, sino a mirar hacia adelante. En un momento él puso en la balanza su pasado y los logros religiosos por un lado, y al compararlos con conocer más a Jesús vio todos esos logros religiosos y el pasado como pérdida. Y ahora va a hablar en términos de deportista. Vamos a leer Filipenses 3, 12 al 16. Ya sabemos que nos alentó Pablo a regocijarnos en el Señor y no en nuestros logros, y que vayamos juntos hacia el conocimiento de Cristo. Y ahora va a hablar en otros términos. Dice Filipenses 3, 12 al 16. No es que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Entonces, veamos de nuevo del 12 al 14. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin, con el propósito de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero ya haberlos alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acá Pablo está enseñando y advirtiendo, ¿sí? No hay que creer nunca que todo en nuestra vida está hecho, que la santidad alcanzada es suficiente o que nuestra madurez ya está completa. Pablo no lo había logrado. Estamos hablando de Pablo, ¿verdad? No logró la madurez suficiente, ni la santidad suficiente, ni la semejanza con Cristo suficiente. Recordemos una vez más, el mejor teólogo del cristianismo fuera de Cristo mismo, fundador de iglesias, receptor de visiones, receptor de revelación doctrinal, un apóstol de Jesucristo. Está satisfecho con Cristo, pero está insatisfecho con su propia vida. Y es Pablo. Dice, yo no lo alcancé, hermanos. Y nos dice a nosotros, yo mismo no lo he alcanzado, pero ¿qué hago? Sigo intentando alcanzarlo. Sigo yendo. Bannister dijo, la carrera más dura es contra ti mismo. Y si nosotros miramos la Biblia y hablamos de santificación y hablamos de semejanza a Cristo, hablamos de búsqueda de madurez, el peor enemigo es uno mismo. La carrera más dura es contra vos mismo. Que dejes de hacer y dejes de pensar como venís pensando para seguir avanzando en madurez o en santidad. Los maduros cristianos son aquellos que reconocen su inmadurez, pero no se resignan, sino que avanzan y luchan por seguir madurando. ¿Sí? No podemos ser perfectos. Pero el hecho de no poder ser perfecto no significa que uno pueda abandonarse a lo que hoy ya es. Entonces hay una actitud madura cristiana. Es reconocer la propia inmadurez, pero no resignarse. No es ponerse triste, y vos sabés que no soy tan santo como debería. No me parezco tanto a Cristo como debería. No es tener una actitud
así de lamento poético. Es decir, che, no lo he alcanzado, pero hago una cosa, miro la meta y sigo adelante. En esto hay dos errores posibles. Uno es creer que ya se maduró lo suficiente, en donde caemos la mayoría de los cristianos. Decir, ya maduré lo suficiente. Señor, agarra el cincel y dale forma a otro porque yo ya estoy listo. No lo decimos así, nunca oraríamos así. Pero nuestra conducta muchas veces le dice eso al Señor. Ya maduré lo suficiente, ya serví lo suficiente, ya soy lo suficientemente parecido a Cristo. Señor, relájate conmigo y dedícate a los nuevos que son más inmaduros. Yo ya estoy casi listo, ya estoy a punto de ser indistinguible con Jesús. Ese es un gran error posible y creo que es el más popular para nosotros, creer que uno ya maduró lo suficiente y que quedan solo pequeños retoques por hacer. Y el otro error es pensar que no hay que madurar, porque estamos en Cristo, entonces, como estamos en Cristo, no hay condenación para nosotros y vamos al cielo, no hay nada que hacer. Por un lado es decir, bueno, ya hice lo suficiente, y por el otro lado es decir, no hay nada para hacer. Uno ni siquiera intenta y el otro lo intentó en el pasado y dijo, listo, ya estoy completo, ya estoy listo, Señor, hasta acá llegaste, este es tu mejor intento con mi vida y ya no puedes hacer mucho. Esos son los dos grandes errores que tenemos que evitar. Esos son dos grandes errores que nos llevan a naufragar espiritualmente. Y Pablo deja muy claro que los dos son errores y que es necesario seguir avanzando, que hay más por avanzar. Y hay un objetivo concreto y que hay que acercarse a ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros vemos que Cristo lo hizo suyo, lo alcanzó. Y Pablo hace este juego de palabras. Cristo alcanzó a Pablo y ahora Pablo quiere alcanzar a Cristo. ¿En qué alcanzó Cristo a Pablo? En salvación. ¿En qué quiere Pablo alcanzar a Cristo? En semejanza. Entonces, el objetivo es este, es alcanzar a Cristo. Cristo te alcanzó para que vos lo alcances. Cristo llegó a tu vida y te salvó para que vos te parezcas a Él. Pero no está hablando Pablo del cielo, eso ya va a llegar. Está hablando de hoy acá en la tierra. Tenés que seguir luchando, peleando, batallando, corriendo en función a parecerte más a Jesús. Y quizás puedas decir, bueno, pasa que la enfermedad azotó mi vida o tengo una edad muy avanzada. Yo creo que ninguna de las dos cosas impiden una vida de oración como la de nuestro Señor. Nuestro Señor oraba noches enteras. No, pasa que tengo un trabajo y necesito cumplir con ciertas cosas. Bueno, tenés que buscar la forma, porque si vos no tenés tiempo para hacer la voluntad de Dios, estamos ocupados de lo que Dios quiere. Y eso es otra manera de pecar. Pasa que, hermanos, no pongamos excusas frente al Señor. El Señor nos alcanzó para que nosotros le alcancemos a Él. Y tenemos que buscarle la vuelta intencionalmente, voluntariamente, esforzadamente, para seguir alcanzando a Cristo o acercarnos más a Él. Es la única manera. ¿Y cómo podría ser alcanzado? Fíjense, por favor, en el versículo 10 y el 11. En esos versículos, ¿cómo podríamos alcanzar a Cristo? Dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esta es la única manera de avanzar hacia la meta que Pablo nos dice que los cristianos tenemos que tener. Este es el objetivo de Pablo. Esto es el éxito según el apóstol Pablo. Entonces, esto es el éxito según Dios. Ser semejante a Cristo. ¿En qué? Hay que conocerle. ¿El poder de su resurrección va a afectarnos? Sí. Pero ¿qué pasa con la participación en sus padecimientos? ¿Qué pasa en ser semejante a Él en su muerte? No está hablando Pablo de que Él quiera ser crucificado. Está hablando Pablo de ser obediente hasta la muerte y que su vida la lleve de tal manera que busque la misma misión que tenía Cristo, salvar a los suyos, ir hacia el ministerio terrenal de Cristo, soportarlo todo por causa de los escogidos. De esa manera te pareces a Cristo. Podés afectar y tiene que ser afectado tu carácter, tiene que ser afectado tu manera de pensar, tiene que ser afectada tu vida de oración, pero también tiene que ser afectada tu agenda, también tiene que ser afectado tu energía. Y Pablo usa estas metáforas, inspirado por Dios, no porque le falte creatividad, no porque haya una metáfora más perfecta que esta, sino porque esta es la metáfora perfecta para lo que estamos hablando. Hermano, no mires atrás, tenés que mirar hacia adelante, y adelante está Cristo, y vas hacia Él, pero tenés que esforzarte por alcanzarlo. Él te alcanzó, pero para que vos lo alcances. Este es el éxito según Dios. Lo contrario a éxito, ¿qué es? Fracaso. Si alguien no avanza hacia Cristo,
está fracasando. No importa cuánto dinero tenga, no importa cuántos títulos tenga, no importa cuánto reconocimiento terrenal tenga. Si no avanzó en parecerse más a Jesús, está en pleno fracaso. Aunque el mundo es completo, todos, incluyendo nosotros mismos, digamos que no, Dios está demostrando el éxito y en contraparte está el fracaso. Si uno no es exitoso según los parámetros de Dios, con quien vamos a vivir durante toda la eternidad, no es exitoso, es un fracasado. Y sobre todo lo que tenemos que enseñar, desde el púlpito, desde la mesa familiar, desde el ejemplo, desde cada lugar en el que estemos, es que tenemos que seguir a Cristo. Antes que enseñarle a nuestros hijos o a quienes nos escuchan cualquier otra cosa, les tenemos que enseñar que Cristo tiene un supremo valor y que hay que alcanzarlo a Él. Que el salvo ha sido salvado para alcanzar a Cristo. Si nosotros enseñamos otra cosa, estamos llevando a los demás a fracasar y justificando nuestro propio fracaso. Tenemos que ser un ejemplo de esto y tenemos que enseñar esto. Si mi hijo el día de mañana es el mejor ingeniero nuclear, pero nunca vio que Cristo era mucho más valioso que eso, fracasé como padre cristiano. Aunque tenga todas las banderas de la República Argentina encima diciendo es el mejor ingeniero nuclear, si no lo llevo a valorar a Cristo y a desear avanzar hacia Cristo, fracasé como padre cristiano, no como padre secular, fracasé como padre cristiano, fallé en mi responsabilidad frente a Dios. Si como pastor yo no los llamo a esto, fracaso como pastor. Si como hombre no le muestro a mi esposa que hacia Cristo es la dirección, la meta, el objetivo, fracaso como esposo. Si como individuo, sin hijos, sin esposa, no estoy mirando hacia Cristo, fracaso como individuo, como cristiano. El éxito es buscar alcanzar a Cristo, motivado porque Cristo te alcanzó, pero vos tenés que alcanzarle a Él. Y todos partimos de lugares diferentes, espiritualmente hablando, madurativamente hablando. ¿Pero has avanzado o no has avanzado? ¿Estás igual o no estás igual? ¿Estás corriendo y transpirando por esta carrera? ¿O pensás que ya te puedes relajar? No te relajes, porque el que es salvo sigue buscando esto durante toda su vida. Nosotros siempre definimos nuestra vida y al definir nuestra vida, estudiamos. Uno puede tener una profesión, un posgrado, uno estudia. Y uno estudia siguiendo un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de estudiar? ¿Cuál es el primer objetivo de estudiar? No escucho por los ventiladores, así que me van a tener que ayudar. ¿Cuál es el primer objetivo de estudiar? Trabajar. No sé si dijiste eso. Trabajar, varón. Entonces uno estudia para trabajar. No es para colgar algo en la pared, sino porque uno quiere trabajar. ¿Por qué trabajamos? Siguiendo objetivo de nuevo. ¿Cuál es el objetivo de trabajar? Vivir, sí. Obtener dinero. Tenemos dinero por estudiar, trabajamos y trabajamos para obtener dinero. ¿Y cuál es el objetivo de conseguir dinero? Es vivir, ¿verdad? Pero tenemos que siempre administrarnos siguiendo objetivos. Pero todos estos grandes eventos de nuestra vida tienen que tener un objetivo en común. Todos tienen en común tener objetivos, pero tienen que tener un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo en común que todos estos eventos tienen que tener en nuestra vida? Que nos lleven a parecernos más a Cristo. Si vamos a ser empleados, la Biblia nos enseña cómo ser un empleado. Si vamos a ser jefe, la Biblia nos enseña cómo ser un jefe. Si vamos a ser independientes, la Biblia nos enseña cómo ser independientes. Siempre debemos trabajar como para Dios y representando a Dios. Entonces nos parecemos a Cristo cuando hacemos esto bien. Pero todo tiene que tener un trazo, todo tiene que estar, lo voy a decir de otra manera, enhebrado por este hilo. Todo lo que haces tiene que llevarte a parecerte más a Jesús. Si es independiente de parecerte a Jesús, que puede ser, y es donde caemos la mayoría, si es independiente esta vida que vos llevas, independiente de que en esto vos te parezcas a Jesús, no estás teniendo éxito, estás teniendo fracaso. Uno no puede poner pausa como en los videojuegos en esta carrera. Uno corre o pierde. Si el Señor te salvó es para que te parezcas a Él. Y no caigas en ninguno de los dos errores de creer que ya maduraste lo suficiente, hiciste lo suficiente, o creer que no tenés nada por hacer porque no hay condenación para vos porque estamos en Cristo. ¿Tenemos en mente este objetivo en nuestras vidas? ¿Tenemos en mente que debemos avanzar, luchar, esforzarnos por el objetivo de ser más parecidos a Cristo? Y me pregunto a mí, les pregunto a ustedes, ¿qué habría que fortalecer? ¿La vida de oración habría que fortalecer para parecernos más a Cristo?
La vida de servicio habría que fortalecer para parecernos más a Cristo. Una actitud de humildad nos haría ser más parecidos a Cristo. Nunca hablo del activismo. Hablo de muchas actividades y de ser un sacrificio vivo. Pero no es por activismo. Es porque Dios es digno de que uno se canse por Él. De que uno siembre este cuerpo en esta tierra. Por amor a Él, por agradecimiento por lo que Él hizo. No para que Dios nos ame más. Dios ya nos ama lo suficiente en Cristo, de manera perfecta. Pero ¿qué hay que fortalecer en tu vida? ¿Qué tenés que debilitar en tu vida que es eso que te hace mirar para atrás? ¿Qué es lo que tenés que debilitar? Muchas veces nosotros tenemos que debilitar a Netflix. Podría ser, ¿verdad? Tendremos que debilitar las redes. Tendremos que debilitar nuestro trabajo. Quizás tenemos más de lo que necesitamos y sin embargo seguimos negándole a Dios nuestra vida a pesar de que Él la compró. Tendremos que debilitar nuestra familia. A lo mejor hemos hecho un ídolo en nuestra familia y queremos controlar todo y eso nos exige tanto tiempo que nuestro rey no tiene tiempo al que nosotros le podamos brindar. Tendremos que debilitar algún deporte, algún hobby. Pero hay cosas que fortalecer, hay cosas que debilitar y hay cosas que eliminar de nuestras vidas para acercarnos a este objetivo. Y para esto tenemos que tener en cuenta hábitos. Nuestros hábitos son los mejores, nos llevan a parecernos a Cristo. Actitudes, actividades, vocabulario. Siempre es sutil el vocabulario, pero un gran pecado contra Dios. Pasiones. Hay gente que está más dispuesto de hablar de las virtudes de su equipo de fútbol en vez de anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz. Admirable. Nuestras pasiones, nuestras disciplinas, nuestras inclinaciones, nuestras prioridades. Tenemos que tener en cuenta un montón de cosas, pero no podemos perder de vista este objetivo. No tenemos que medir el éxito según parámetros terrenales, lo tenemos que hacer según parámetros espirituales. Y Pablo usa este lenguaje deportivo de su época, sabiendo que los filipenses lo van a entender bien, y creo que nosotros podemos entender muy bien esto. Cristo nos alcanzó con el propósito de que nosotros le alcancemos a Él. No es que se sentía solo en el cielo, no es que dijo el cielo no va a ser lo mismo sin ustedes, así que los alcanzo por eso. No. Mientras estamos en la tierra, parte de la salvación tiene este propósito, que lo alcancemos a Él. Es como un horizonte, no lo vamos a alcanzar nunca, pero sí vamos a estar avanzando hacia Él. Y tenemos que tener eso en mente siempre. Todo fuera de eso es fracaso. Todo. Todo. Es como nadar. Estamos contra la corriente de nuestra naturaleza, pero cuando dejamos de nadar, no nos quedamos donde estamos. Cuando dejamos de nadar, retrocedemos. Cualquiera que haya dejado de congregarse durante un tiempo sabe esto, que no le fue fácil volver a congregarse. Cualquiera que haya estado en servicio durante un tiempo sabe que luego cuando quiso servir le costó mucho más. Cualquiera que haya estado estudiando y corta su estudio y luego vuelve a arrancarlo sabe que le cuesta más. Con la vida cristiana sucede lo mismo. Cuando ponemos pausa, retrocedemos. Nunca arrancamos de nuevo en el mismo lugar en el que estábamos. Fíjense en el versículo 13 y el 14. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice que se olvida. ¿De qué se olvida? Lo que quedó atrás. Pero no es amnesia. No es que Pablo tiene un chip y dice, bueno, ya esto lo olvido y no lo recuerdo más. No, no es amnesia, es dejar de valorar algo. Eso es este olvido. Dejo de valorar las cosas que están atrás. Y no está hablando de su vida de pecado, está hablando de su currículum, de su historial, de sus logros religiosos. Estamos en una carrera, estamos corriendo. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo que olvida? Los metros que ya pasaron. Dice, yo no estoy mirando los metros que pasaron, porque si los mirara tendría la tentación de decir, ya hice lo suficiente, ya corrí lo suficiente. Dice, no, yo me olvido de lo que pasó. ¿Y qué tengo en mente? ¿Qué es lo que valoro? Olvidar es igual a no valorar. ¿Qué es lo que tengo en mente? ¿Qué es lo que valoro? Ser como Cristo. Deja de valorar su currículum, deja de valorar su historial, deja de valorar sus logros religiosos y se enfoca en la meta, ser como Cristo. El hombre más rápido del mundo, ¿quién es hoy? Aunque está retirado hace poco. ¿Quién es? Usain Bolt. Él dice, odié cada minuto de entrenamiento, pero me dije, no te detengas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Antes de los 35 años él ya se retiró. Ya alcanzó la gloria.
Y es muy sabio lo que dijo. Odié cada minuto de entrenamiento, pero me dije, no te detengas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Los competidores olímpicos dedican toda su vida para alcanzar un premio. Usain Bolt logró 8 medallas en toda su carrera olímpica, todos de oro. ¿Cuántas? 8. Phelps, el nadador Michael Phelps, el deportista con más medallas de la historia, 28 en total, 23 son de oro. Los dos están retirados y tienen menos de 35 años. Y en la iglesia pasa muchas veces algo parecido. A los 35 me casé, tuve hijos, chao, no sirvo más. En vez de entender que juntos como familia puede servir más. Qué lindo es cuando uno ve una familia ministerial, que juntos sirven más y no menos. Es como que en la iglesia, hablo de la iglesia con I mayúscula, que vos te pongas de novio ya es un permiso a darle menos tiempo a Dios. Si te casás, olvídate. Que te pongas de novio o que seas estudiante universitario o que te cases, ya, no, bueno, Señor, terminó tu tiempo, ya no podés hacer más con mi vida, si te sirvo va a ser el tiempo que me sobra. Y empezás a ver a Dios como un mendigo y le tiras las obras de tu vida. Fíjense que los motores generalmente de las iglesias son los jóvenes, solteros. Se casan y ya, bueno, ya está, voy a servir menos. Si tenés hijos, olvídate. Si tenés una carrera, una profesión, olvídate. Estás muy dedicado con tus metas, pero estás perdiendo de vista las metas que Dios te dice. Alcanza a Cristo. Y si algo te estorba, como dice Hebreos 12, yo tengo que despojarme de 2 cosas. Del pecado, pero me tengo que despojar del lastre también. Y Usain Bolt y Michael Phelps están retirados y tienen menos de 35 años, como la mayoría del pueblo evangélico. A esa edad ya tiene hijos y no sirve más a Dios. O sirve muy poquito. Eso es una tragedia. Ellos entrenaron día a día, semana a semana, mes a mes, año a año y compitieron. Usain Bolt hace 100 metros en menos de 10 segundos. O sea que, recapitulemos, durante esos 35 años él pasó gran parte de su vida, no sé si habrán sido casi 30 años o 25 años, para algo. ¿Y ese algo cuánto va a durar? 10 segundos. 10 segundos. Y dijo, entrena todos los días, no te detengas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Y vos que sos eterno, que no vas a tener 10 segundos de gloria, ni que tu carrera dura 10 segundos, decís, ya está, puedo dejar de entrenar. Guarda con esto, hermano, guarda con esto. Ellos entrenaron día a día, semana a semana, mes a mes, año a año y compitieron. Usain Bolt, 100 metros en menos de 10 segundos, esos 10 segundos tienen años de disciplina y sufrimiento detrás, pero ya está retirado. Vivió para lograr eso, fue el centro de su vida, lo logró y se retiró. Pero nosotros, que vamos camino a Cristo, no en un sentido salvífico, eso es garantía de los salvos, pero que vamos a camino a Cristo en un sentido de semejanza, ¿podremos retirarnos? ¿Podremos jubilarnos? ¿A dónde van orientados nuestros esfuerzos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Ningún deportista puede ser exitoso en todas las disciplinas. Nadie. Mi jugador de básquet preferido, Michael Jordan, es profe de historia, fue beisbolista y golfista, pero triunfó solo en el básquet. Uno de los mejores jugadores del mundo, de la historia del básquet. Pero el golf, y más o menos. Y el béisbol, más o menos. Y como profe de historia, más o menos. Pero el básquet es un ícono, Michael Jordan. Michael Jordan es un ícono del básquet. Dios te llama a vos, no a ser bueno en todas las disciplinas, en hacer todo lo que hagas de la mejor manera posible, pero el éxito que te dice, acércate a Cristo, parécete más a Cristo. Pero mi cuerpo no da más, sé una persona de oración. Pero la enfermedad me dejó débil, sé una persona de oración. Estimula a otros al conocimiento de Cristo. Saca parte de tus ahorros y dáselos a alguien para que estudie en un seminario o para que se vaya a cualquier lugar a ser misionero. Pero Señor, no le pongas peros, desprendete. Ya vimos Filipenses 2. Es un descenso voluntario de humildad y de humillación voluntaria. ¿Para qué? Para parecernos más a Cristo. Así como lo hizo Él, ese sentir tenemos que tener todos nosotros. Si no, hermanos, si no hacemos esto, no porque Dios no sea poderoso, pero si no hacemos esto, vamos a seguir en la misma tendencia que tuvo Europa, un cristianismo que va muriendo haciendo de cuenta que no pasa nada. Dios levanta su iglesia donde quiere, cuando quiere, y los salvos son salvos porque Él lo quiere. Pero en esto que hablamos de semejanza a Cristo, estamos hablando de santificación.
Y vos tenés que hacer tu parte y esforzarte. Tenés que hacerlo. Dios salva a los suyos, pero acá no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de santificación. Estamos hablando de parecernos más a Cristo. Estamos hablando de mirar a la meta y ser exitosos en esto. Seguir avanzando desde donde Dios nos encontró hasta poder encontrarlo a Él. Seguir avanzando. No compararnos al resto, no mirar al costado, mirarlo a Cristo. Y si lo tuyo es mejorar tu vida de oración, hacelo. Si lo tuyo es dejar de trabajar tanto para el mundo, hacelo. Si lo tuyo es dejar de cansarte por tus propios hobbies, hacelo. Pero seguí avanzando en parecerte más a Cristo, en lo que puedas, en lo que puedas. Necesitas especializarte en esto. Necesitas definir que esta es tu disciplina principal, tu objetivo principal y tiene una meta, un enfoque. Nosotros también necesitamos estar enfocados en Cristo. Algunos de ustedes, algunos de nosotros hemos andado en moto antes de la caminera en velocidades muy altas. Por lo menos 2 que yo miro han andado en velocidades muy altas. Hay un tipo de moto que popularmente se le dice ninja. Pero hablamos de un tipo de moto que supera los 200 kilómetros por hora. ¿Qué pasa cuando uno pasa los 180 kilómetros por hora? ¿Qué pasa con nuestra visión? Se hace un tubo. Los árboles ya no los ves más, ves luces hacia los costados. Y se hace un tubo. Y vos lo único que ves es lo que tenés para adelante. Si vos mirás para otro lado, el cerebro no logra procesar la velocidad a la que vos vas, entonces no podés ver bien. Y se hace un tubo y se cierra la visión. Entonces vos tenés que estar enfocado adelante. Tengo un amigo que fue volteado de su moto con un hombro dislocado y un brazo quebrado porque se le cruzó una paloma. Tengo otro amigo que su cara quedó toda morada porque se le cruzó una avispa. Velocidades muy altas. Pero ¿qué les pasó a ellos? Ellos estaban en una moto. Vos no estás en una moto, pero tu enfoque tiene que ser similar. Cerrar la visión, ponete las anteojeras y mirá a Cristo. Y corre en función a Cristo. Si querés después buscar la carrera entre Bannister y Landi, y son los últimos metros, 1 milla. Ustedes vieron los maratonistas cómo llegan. Esto no es una maratón, pero vieron cómo llegan. Llegan y se desploman, se desmayan. Ya son las últimas energías del cuerpo humano. Hay más gente que ha subido el Everest que haber corrido 1 milla en menos de 4 minutos. Y vos ves eso, y lo ves a Landi, cuando la multitud explota porque ya están por llegar, y lo ves a Landi yendo primero, que hace así, esperando que lo pasara por la izquierda, que es lo más cerrado, y Bannister pasa por la derecha. Y vos decís, Landi, ¿qué hiciste? Los titulares, Landi miró atrás. Yo no quiero que en mi vida se diga que en algún momento miré atrás y dejé de mirar a Cristo. Yo no quiero ser bueno en ninguna otra cosa sobre esta. Quiero seguir pareciéndome a Cristo. Y sí, muchos de ustedes son más parecidos a Cristo que yo, pero no me importa, no voy a mirar atrás, no voy a mirar al costado, ni siquiera los voy a mirar a ustedes que van delante mío. Yo quiero mirar a Cristo y quiero que vos mires a Cristo y no me mires a mí, no mires a los otros, mira a Cristo. No mires atrás, mira a Cristo. No mires tus logros religiosos del pasado, no mires tu currículum, olvida lo que está atrás, mira a Cristo. Camina hacia Cristo, no te compares, el Señor nos encontró en diferentes lugares. No te compares con los demás, mira a Cristo, avanza hacia Cristo. Eso es el éxito según Dios. Y con ese Dios vas a pasar una eternidad. Y todas esas otras buenas obras que tengamos van a ser quemadas y no van a valer de nada. Pero solo lo que hicimos por Cristo va a permanecer. Todo lo demás va a ser hojarasca. ¿Se acuerdan Pablo en Corintios? Va a ser quemado. ¿Y mis títulos? ¿Y mis propiedades? ¿Y mis diplomas? Nada de eso tiene valor eterno. Solo lo que hagas por Cristo tiene valor eterno. Hacete rico en el cielo. Busca la gloria que Dios ofrece. Parecete más a Cristo. Camina en eso. Pone tu objetivo. Enfócate en eso. Especialízate en esto. No te compares con los demás. Si fuéramos corredores, ¿serviría de algo poner la mirada en el punto de partida? Yo era un pecador. Yo era un drogadicto. Yo era un inmoral. No podés correr así mirando para atrás. Mirá a Cristo. Yo fui el profesor de esto. Yo fui el maestro de esto. Yo fui pastor allá. Yo fui anciano allá. No mires atrás, a Cristo. Es lo que Pablo está diciendo con todo su currículum. Olvido lo que está atrás y miro a Cristo. No podés correr de otra manera. Hay que mirar la meta. La meta es ser como Cristo acá y ahora. El premio es ser como Cristo para siempre. No depende el premio de que vos corras. Pero vos corres porque sabes que vas a tener este premio. De nuevo, tu obediencia está estimulada por lo que Dios hizo a favor tuyo. Te va a hacer como Cristo. Por eso,
Dios es digno de que vos te parezcas a Cristo cada día más y más. Y esa tensión que a veces no comprendemos, porque sos salvo, se espera de vos lealtad a los objetivos, a los propósitos que Dios te dio. Vas a comprobar tu salvación por la semejanza creciente con Cristo y vas a recibir la similitud a Cristo por toda la eternidad. No se sostiene lo que vas a recibir en el cielo, esa similitud con Cristo, no se sostiene en cómo corras en esta vida, es al revés. Vos corres en esta vida de una manera determinada porque sabes que durante toda la eternidad vas a ser como Cristo en muchos aspectos. Seguí a Cristo. No te compares con el resto, porque compararte con el resto te lleva a la frustración o te lleva a la arrogancia. Yo ya hice más que la mayoría de los de mi edad. Y ahí te frenas. Hermano, el cristianismo es una religión radical. Si querés otro tipo de religión, por favor, ándate a otra religión. Pero el cristianismo bíblico es radical. Y termina cuando morís. Mientras, más y más parecido a Cristo. Y aquel que es salvo va a seguir creciendo en semejanza con Cristo, no va a dejar de luchar, no va a frenar, y es lo que Pablo dice, es lo que Pablo hace. Mira a Jesús y quiere alcanzarlo. Deja de mirar sus logros, deja de mirar su historia, deja de mirar su currículum, deja de mirar todas sus cosas religiosas buenas y mira a Jesús. Jesús también habló de mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Acompáñame a Lucas 9, 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. En la traducción que estoy usando yo, está titulado este párrafo, lo que demanda el discipulado. ¿Qué otros títulos tienen ustedes en Lucas 9, 57 al 62? Los que querían seguir a Jesús. ¿Qué otros títulos? Lo que cuesta seguir a Jesús. ¿Sí? Tenemos lo que demanda el discipulado, los que querían seguir a Jesús, lo que cuesta seguir a Jesús. ¿Sí? Esos son títulos. Hay algo claro. El que editó la Biblia dijo, mira, esto merece un título. Y le puso este título. Este título no es inspirado, pero podemos ver que no está equivocado. Fíjense, 9, 57 al 62 de Lucas, lo que demanda el discipulado. Mientras ellos iban por el camino, o sea, Jesús y sus discípulos, uno le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y quedó ahí ese. Fíjense que él dice, te voy a seguir a donde vos vayas. Te voy a seguir a donde vos vayas. Vamos al hotel, ¿no? Vamos a la gloria terrenal, ¿verdad? Vamos hacia la comodidad, ¿no? Te voy a seguir a donde vayas. Mira, no tengo nada. Hasta las zorras tienen algo. Y las aves del cielo tienen algo. Pero yo no tengo nada. Y vieron que los peros son muy interesantes. Me caes bien, pero quiero ir. Pero, lo haría, pero, y dicen que lo más importante viene después del pero, ¿no? Y Jesús dice, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. Entonces vemos que alguien lo quería seguir, tenía su voluntad, pero al ver que es incómodo, que no es un llamado a tener posesiones, sino que es un llamado al desprendimiento, este hombre no le siguió. Hermanos, ¿cómo podría hacer alguien para sacarse estas palabras de la cabeza? Solo cauterizando la conciencia. Estamos hablando de ser cristianos al leer esto. Fíjense el 59. A otro le dijo, ahora no es que la persona dice, sino que Jesús señala a alguien y le dice, ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Ay, Señor, siempre tenés un pero tú anuncia. Ve y anuncia. Deja que los muertos entierren sus muertos. Y esa era una expresión común. Lo que este hombre está diciendo, el Señor mismo lo llama, le dice, vos vení. Y él dice, no, déjame enterrar a mis muertos. Y una expresión común es esperar que mis padres mueran para recibir la herencia, para luego poder ir al ministerio o ir a la misión. Es esperar que lo terrenal se encargue de hacerme cómodo lo espiritual. Pero Jesús dice, deja que lo terrenal se encargue de lo terrenal, tienes que cambiar tu mente, tienes que cambiar tu agenda. Y este hombre no sigue a Cristo. ¿Por qué? Porque se interfiere
la falta de herencia. Primero vimos posesiones, ahora la falta de herencia. Fíjense el 61. Otro dijo, te seguiré, Señor. Todo esto está pasando mientras Jesús está caminando con sus discípulos. Y hay gente, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús dice, ven vos tras mí. Y este le dice, te seguiré, Señor. Y ahora pone él el pero. Y Jesús va a poner otro pero. Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y acá Jesús se metió en un lugar donde no nos sentimos muy cómodos. En ninguno nos sentimos cómodos. Pero está hablando de lazos emocionales. Señor, déjame despedirme de mi casa. No puedes seguirme si tu casa es tan importante. No puedes seguirme si tus lazos emocionales son tan grandes. No puedes seguirme si vas a poner la mano en el arado y vas a mirar para atrás. ¿Quién de nosotros osa redefinir lo que acabamos de leer con su vida y con sus enseñanzas? ¿Quién de nosotros osa contradecir a nuestro rey? Cuando él dice que las cosas son así, nosotros queremos decir que el cristianismo es de otra manera. ¿Quién es tan soberbio y tiene su conciencia tan cauterizada como para ponerle peros al Señor y creer que tiene razón y que puede discutir con Dios? Dios dice que esto es el cristianismo. Estamos hasta las manos. Estamos complicados. Hemos redefinido el cristianismo y estamos fracasando. Nos estamos pareciendo más a un montón de cosas, pero menos a Cristo. Esto es cristianismo. ¿Y saben qué? Siempre hay gente que pone la vida como excusa por esto. Entonces vos sos adolescente y te dicen, no, pero ya vas a entrar a la facultad y vas a ver que no puedes servir a Dios. ¿Entras a la facultad? No, pero ya te vas a recibir, vas a tener tu carrera y vas a ver que no puedes servir a Dios con radicalidad. ¿Haces tu carrera? No, pero ya te vas a casar y vas a ver que la radicalidad no puede tener lugar en tu vida. ¿Te casás? No, pero ya vas a tener hijos y vas a ver que no se puede. ¿Tenés hijos? No, ya vas a ver cuando sean adolescentes. ¿Son adolescentes? No, ya vas a ver cuando... Hermano, deja que Dios define el cristianismo. No seas mediocre y encima con la altanería de definir a Dios y lo que Él dice en su palabra. Gracias a ese. No seamos así, no seamos una iglesia de mediocre, no seamos una iglesia que dice algo cuando Dios dice otra cosa. Seamos radicales. No compitamos entre nosotros, no nos midamos entre nosotros, nos midamos con Cristo. Veamos que hemos fallado, veamos que hemos mirado atrás y corramos hacia allá. Yo estoy leyendo esto. ¿Cómo podemos decir que Jesús no dice esto? ¿Quién es tan soberbio para decir, Jesús, acá te equivocaste? Jesús, vos no sos el rey, yo soy el rey y te voy a decir cómo hacer las cosas. Vos sos el siervo, Señor. No, Él es el rey. ¿Cómo hacemos para esquivar estos pasajes? ¿Cómo hacemos para vivir de otra manera y tener nuestra conciencia limpia? ¿Cómo hacemos para vivir de otra manera, predicar de otra manera, enseñar de otra manera y poder dormir en paz? ¿Cómo hacemos para justificar nuestra falta de radicalidad por posesiones, por lazos emocionales, por nuestra familia? ¿Le echamos la culpa a Dios que nos dio familia y por eso no le servimos? ¿Le echamos la culpa a Dios que me dio la posibilidad de trabajar y estudiar y por eso no sirvo? Solo una vida pronto pasará, solo lo que hagas por Cristo quedará. Las palabras que tenía el papá de John Piper en su cocina, que transformaron el corazón de John Piper. Por favor, lean el libro, no desperdicies tu vida. No la desperdicies. Sos eterno, viví para lo eterno. ¿Cómo podemos mirar para otro lado? ¿Alguien pega en su heladera estos versículos? No, vamos a pegarlos lindos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sacamos en contexto cualquier cosa. Pídeme y te daré las naciones por herencia. Cualquier cosa vamos a poner en la heladera, pero que nos gusta, porque hemos cristianizado la autoayuda. Hermanos, el cristianismo es esto. Y muchos de ustedes van a estar pensando, ¿quién se cree para estar predicando? Yo estoy leyendo lo que dice acá, y yo estoy en falta y estoy fracasando, y no quiero fracasar más. Y no quiero que el resto del mundo me diga qué es ser exitoso cuando Jesús me dice que ser exitoso es acercarme a Él. No quiero otra definición de éxito. No quiero que nadie me convenza de servir menos a Dios por amor a mi familia. No quiero que nadie me convenza de servir menos a Dios por mi título, por mi profesión, por mi posgrado. No quiero que nadie me convenza de tener menos fe en Dios. Quiero vivir por fe y lo voy a hacer. Y quiero que vos lo hagas. Y quiero que vos seas cristiano. Y no quiero que el mundo defina cómo ser cristiano. Quiero que en mi vida Cristo defina cómo le tengo que seguir. Y el llamado al cristianismo no es un llamado a ser asceta o un indigente. Es reconocerte que no sos dueño de nada, ni siquiera de tu vida. Y firmás un contrato en blanco
Señor, acá está mi vida, haz lo que quieras. Y si el Señor te llama a ser el mejor ingeniero nuclear, para gloria de Él, anda por ahí. Pero tu vida de oración tiene que ser mucho mejor que la que es hoy. Y tu entendimiento de la palabra tiene que ser mucho mejor que lo que es hoy. No estás llamado a ser como Daniel, ni como José, ni como David, ni como Salomón. Estás llamado a ser como Cristo. Tenés una carrera por correr y tenés que acercarte a tu meta. Estás llamado a ser como... No, el Señor me llamó a ser como José de Arimatea, dueño de tierras, de tumbas, para darle a los cristianos. No estás llamado a ser como José de Arimatea. Y si querés saber, José de Arimatea vendió todo, se hizo misionero y murió en Bretaña o en Francia, porque dio todo por Cristo. No, pero yo estoy llamado a ser como José, un gobernante que va a traer va a solucionar el hambre en su tierra. No estás llamado a ser como José, estás llamado a ser como Cristo. Y si te aletargaste, si ralentizaste tu carrera, fue primeramente por culpa tuya, por creer más a la iglesia, a pastores, a líderes y a tu propio corazón que a lo que Dios dice en su palabra. Corre de tal manera que sigas avanzando. Corre, no desperdicies tu vida. No podés arar mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque vas a producir trazos torcidos, vas a producir vueltas en círculo. Hay personas que viven su vida espiritual de esa manera, con la mano en el arado, mirando para atrás. ¿Y a dónde vas a llegar? ¿Qué va a construir bien así? Nunca va a construir nada bien. No lo vas a hacer. Hablan de sus logros en el pasado, muchos recuerdan sus esfuerzos, ministerialmente viven de recuerdos. Es como una persona que vive y maneja un auto con el espejo retrovisor más grande que el parabrisas. ¿Qué le va a pasar a una persona que vive con el espejo retrovisor más grande que con el parabrisas? Va a chocar, está yendo al fracaso. Pero en el pasado yo hice, pero cuando era joven yo hice, y ahora que sos viejo tenés que hacer otras cosas. No vas a hacer las cosas que se hacían de joven, ahora tenés que hacer las cosas que se hacen de viejo, pero siempre avanzando hacia Cristo. No mires para atrás a menos que vayas para atrás. No mires para atrás a menos que no te importe perderte. No mires para atrás a menos que no te importe demorarte. No mires para atrás. No vas hacia allá, no vas en esa dirección. No te conformes con ser salvo, no te conformes con haber servido. Seguí avanzando, porque eso hacen los salvos. Eso hacen los salvos. No es una pelea de currículums. Los currículums son lo que tenemos que olvidar. No es una pelea de logros ministeriales, es lo que tenemos que olvidar. Lo que tenemos que tener en mente y enfocado es que Cristo está delante y Él me alcanzó para que yo lo alcance a Él. Y tengo que aprender a vivir de tal manera que cada día me acerque más y más y más y más y más a eso. Tengo que seguir corriendo. Señor, no doy más, no tengo fuerzas. El Señor te va a sostener. Pero Señor, los que están alrededor mío, los viejos, dicen, pero ya vas a tener hijos, pero ya vas a tener carrera. No escuches a quienes dan consejos terrenales. Escucha a Dios que te dice, anda por todo, crece en semejanza a Cristo. Si de paso podés hacer otras cosas, hacelas, pero tu objetivo en la tierra es parecerte a Cristo. Si de paso podés hacer el resto y tenés tan buena capacidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo, hacelas. Pero si no, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Sé el mejor empleado porque te pareces a Cristo. Sé el mejor empleador porque te pareces a Cristo. Sé el mejor rico, pero porque te pareces a Cristo. Sé el mejor pobre, pero porque te pareces a Cristo. Sé el mejor trabajador porque te pareces a Cristo. Que todos sean en semejanza a Cristo. No le creas a la mayoría está equivocada. Dios manda, Dios reina, Dios establece lo que es seguir a Cristo. Y hacia allá tenemos que ir. Y hermano, necesito tu ejemplo en esto. Necesito verte. No porque quiera verte y compararme. No puede ser que esté loco el que quiera vivir de esta manera. El que quiere vivir de esta manera es el que está sano de una esquizofrenia espiritual, que va su mente por un lado y su conducta por otra. Necesitamos ejemplos, necesitamos héroes, los necesitamos como Pablo se presentó, como presentó Timoteo, como presentó Epafrodito, como presentó los filipenses, como él mismo va a decir, sean imitadores de mí. Necesitamos gente así, ver que es posible, que es probable. Necesitamos los radicales. La generación anterior a la mía no ofreció héroes. La generación anterior a esa sí ofreció héroes. El sueño americano se comió a la mayoría de los que tienen la edad de mis viejos. Tenés que ser el mejor, tenés que progresar, tener títulos, posesiones y después, cuando seas viejo, servir a Cristo. Cuando seas viejo, no vas a tener las fuerzas que tenés hoy. Y tu fuerza se les llevó un título que te hace vivir de una manera miserable. Si vas a vivir pobre, que sea por amor a Cristo, no porque te equivocaste de camino. Tienes que seguir avanzando.
necesitamos héroes. La generación siguiente necesita héroes. Gente que hace 50 años decía, hermano, ¿quieren fundar una iglesia? Yo doy mi terreno. ¿Y dónde vas a vivir vos? Voy a vivir con tal hermano que me ofrece vivir con él. Hermano, que hace falta esto, yo lo doy, yo vendo el auto. Eso ha vivido el cristianismo durante 2000 años, desde el principio hasta el fin. Ahora cada uno de nosotros cree que tiene que armar su propio imperio, su microimperio, y luego ver si tributa algo al gran Señor. No estás llamado a construir tu propio imperio. Estás llamado a edificar el único gran imperio eterno, el de Cristo. Y lo vas a hacer cuando te parezcas más y más a Él, y renuncies a cosas y sueltes. Imagínate que estás en un barco. Desplega la vela y corta las anclas. Pero veo mucha gente que empieza a enrollar su vela, total ya está en el barco, y empieza a tirar anclas terrenales que no le permiten seguir a Cristo, que no le permiten ir por más. Seguí caminando, por favor, hacia tu semejanza, hacia tu conformidad con Cristo, sin parar, sin distraerte, sin perder el tiempo. Vas a chocar en esto no vas a chocar con el mundo, vas a chocar con tu corazón y vas a chocar con la iglesia. Seguí avanzando, seguí yendo hacia allá. Créele a Dios más que a los mortales. Seguí yendo. Dios habla a través de los consejeros, sí, pero no lo vas a poder comparar con lo que Cristo mismo dice de la vida. Seguí avanzando. Fíjense el 15, ahí Filipenses 3, 15 y 16. Filipenses 3, 15 al 16. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Es de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Pablo expresa dos cosas. La verdad es la verdad y es independiente de nuestra capacidad de digerirla. Lo que él enseñó es verdad. Y si alguno es maduro, va a estar de acuerdo con lo que Pablo dijo. Y si alguno no es maduro, no va a estar de acuerdo. Pero tenga paciencia que el Señor se lo va a enseñar. Esto es así. No dice Pablo, cuando vuelvas les voy a hacer un dibujito a ver si lo entienden. No, esto es así. Si sos maduro, entendés la vida cristiana así. Si no sos maduro, no la vas a entender así. Pero la verdad es esta, y es independiente de tu capacidad de digerirla. Más allá de que lo entienda o no lo entienda, te guste o no te guste, la verdad es esta. El que no es maduro piensa diferente, pero si es hijo de Dios, en vez de discutir y poner peros, tiene que tener paciencia y Dios en algún momento le va a hacer entender. ¿Saben que muchas veces la gente entiende esto cuando está por morir? Nadie se arrepiente de haber servido mucho a Dios. Tampoco nadie se arrepiente de haber pasado el tiempo con sus hijos. Son dos cosas de las cuales la gente nunca se arrepiente. Nadie llega a la muerte diciendo, serví demasiado a Dios, la verdad que viviría mi vida de otra manera. No, pero mucha gente recién ahí se arrepiente del poco tiempo que le dedicó a Dios, porque se da cuenta que todo lo demás es nada, es nada, es nada, es nada. Y en el 16 dice, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. O sea, debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Entonces entender que hay avances y habiendo avances no retrocedamos, no cambiemos de curso. Cada uno de nosotros sabe en qué tiene que seguir madurando. Yo tengo que madurar mucho más mi vida de oración. Pero en todo, cada uno de nosotros sabe en qué tiene que seguir madurando. Pero en todo, nadie debe darse por vencido. Tenés que orar más, ora más. Tenés que leer más, lee más. Tenés que servir más a Dios, servir más a Dios. Tienes que cambiar tu actitud frente a la vida, cámbiala. Tienes que cambiar de enfoque, cámbialo. Pero el que es salvo lo va a cambiar. Porque ahí va a haber una expresión de su salvación. Quiere ser como Cristo. Cristo lo alcanzó para alcanzar a Cristo. Recordemos, Pablo no nos está enseñando cómo ser un apóstol. Pablo está enseñando cómo ser un cristiano. Miremos el pasado, pero no para confiarnos, sino para alabar a Dios por su obra en nuestras vidas. Miremos el pasado para ver todo lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, todos los avances que nos ha permitido tener, por los logros que nos ha permitido alcanzar. Esto de mirar las obras de Dios es una fuente de alabanza. Acompáñame al Salmo 111. Y es lo último que leo. Salmo 111. Mira tu pasado, pero no para que te distraiga o para que vos mires hacia otro lado. Mira tu pasado para ver las obras de Dios en tu vida. Vos eras de otra manera antes de que Cristo llegara. Y luego de que Cristo llegó, siguió cambiando tu vida. Y mira eso, pero sabe, el deseo de Él
es seguirte cambiando hasta que seas como Jesús. ¿Durante cuánto tiempo? Durante toda esta vida. No le frenes la mano a este gran escultor. No te pongas a sostenerle el brazo al herrero que te quiere dar la forma correcta. No estorbes su mano. Rendite. Él te salvó para que vos te parezcas a Jesús. Y esta es una gran obra. Los logros que ya hay en nuestras vidas son una gran obra de Dios. Y me gusta el Salmo 111. Vamos a leer del 1 al 4. Y con esto vamos a cerrar la predicación. Dice, aleluya. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Pensá en esto. Son grandes las obras del Señor, pero son buscadas por algunos, por los que se deleitan en esas obras. Esplendor y majestad de su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas